Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Los saluda Tony Zapata, aquí nuevamente con ustedes para darles la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación trata sobre don Miguel Grau, el caballero de los mares, y también sobre su buque, el Huáscar, sobre el cual hay una rotunda frase de Raúl Porras Barrenechea, que dice que en ese legendario buque, en el Huáscar, hemos navegado todos, ustedes y yo, alguna vez en nuestros sueños, aprendiendo la congoja y el orgullo de ser peruanos. Claro. William McKenna, el historiador chileno, que vivió muchos años aquí antes de la guerra, cuando murió Grau, el mismo día, el 8 de octubre de 79 en la tarde, él escribió en El Ferrocarril, que era un diario prácticamente de él, en Valparaíso, un lindo elogio de Grau, y él explica ahí cómo la captura del Huáscar ha sido para ellos incompleta, porque el Huáscar, sin el hombre que le dio espíritu y le dio grandeza, era como un trofeo incompleto, ¿no? Y él define a Grau como marinero. Y al hablar de Aurelio García García, dice que Aurelio García García, que es otro gran marino de ese tiempo, claro, era un marino de flor en el ojal. O sea, para distinguir el marino académico, digamos, del marino práctico. Esa expresión de marinero, yo creo que es muy linda, ¿no? Porque eso fue Grau, fue un marinero, ¿no? A él no le podían contar ningún aspecto secreto todavía del mar. Él era pues un jefe que había dominado todos los matices del mar. La madre de Miguel Grau, Luisa Seminario, era piurana y mujer muy singular. Ella estaba casada con un coronel colombiano ya retirado, apellidado Díaz, y mantuvo una relación paralela con el padre de Miguel Grau, Juan Manuel Grau y Berrío, quien también era oficial colombiano retirado, porque ambos habían integrado el ejército de Bolívar y eran vencedores de Junín y Ayacucho. Su padre era colombiano, como sabemos, la madre de una antigua familia de Piura. Ella estaba casada con un colombiano también, Pío Díaz, y la relación, pues, difícil, le crea a Miguel Grau también una infancia que no es fácil. Doña Luisa Seminario tuvo 4 hijos con Juan Manuel, 2 varones y 2 mujeres. Las circunstancias de la relación de sus padres hicieron que Miguel Grau tuviera una infancia sin cariño materno. Parece que Luisa no volvió a ver a sus hijos hombres, y años después, cuando hizo su testamento, siendo ya anciana, reconoció haber tenido 2 hijos naturales, las 2 mujeres, pero a los hombres ni los mencionó. Así, en el borde de la tumba, Luisa Seminario volvió a desconocer a sus hijos hombres. Lo cierto es que tenemos ya en un momento dado a un Miguel Grau y a su hermano Enrique, por lo menos a ellos 2, sin madre. Sin madre, ¿no? Que no es un caso de extrañar, ¿no? Es el Perú, pues casi diría yo, enormemente mayoritario del siglo XIX, ¿no? Que no solamente le ha pasado en esos casos, han pasado en varios casos más, ¿no? Incluso de presidentes, ¿no? Pero bueno, ese Grau, niño, en un puerto como Paita, a principios de los años 40, yo me lo puedo imaginar, pues, sentado en torno al muelle, escuchándolo. Paita es un puerto muy activo en esa época, ¿no? El padre de los Grau, por su parte, había nacido en Cartagena, donde había dejado una primera familia y a un hijo. Después del retorno de Bolívar a su patria, Juan Manuel Grau se quedó en Piura, donde se estableció como comerciante.
Por años estuvo en Paita y trabajó en la aduana, habiendo pasado por dificultades económicas a lo largo de su vida. El padre daba 2 repiques y un tambor, no tenía dinero. ¿Cómo poder mantener a estos muchachos? ¿Y qué trabajaba él? Él tenía una modesta pensión, después paraba viajando, estaba en Colombia, venía al Perú, solicitaba que le aumentasen la pensión y no se sabe más de eso. Enrique Grau, el hermano mayor de Miguel, había nacido en 1832. Era 2 años mayor que Miguel. Él también fue marino y murió como oficial en Chanchamayo, en un accidente, cuando servía en la estación naval de esa localidad. Cuando falleció, Enrique Grau tenía 25 años. Miguel, por su parte, siempre fue taciturno y reconcentrado en sí mismo. Ambos hermanos vivieron fascinados desde pequeños con el mar. Llenaba todos sus horizontes. No se cansaban de escuchar historias y soñar con viajes a tierras lejanas. La enorme luna de Paita fue un estímulo poderoso para contemplar el mar y soñar con Simbad el marino. Ambos hermanos tuvieron algo de Quijotes. Cuando uno pregunta dónde se formó, quién lo formó, quién fue o quiénes fueron sus maestros, la respuesta es muy frágil. En realidad, él se formó en la vida. Él no pasó una infancia tranquila entre los padres, los amigos de los padres, los juguetes, los hermanos, no. Él tuvo una vida más bien difícil cerca de su padre y luego el padre lo embarcó a los 9 años. Miguel se embarcó a los 9 años. Su padre lo entregó al capitán Manuel Herrera, quien era un amigo suyo que conducía un velero. Ese primer barquito de Miguel hacía cabotaje entre Guayaquil y el Callao. En su primer viaje, Miguel naufragó. No obstante, volvió a embarcarlo el padre con el mismo capitán y luego siguió sin incidentes por algunos años. En esa época no era infrecuente que un padre mandara a su hijo muy pequeño a que se hiciera hombre, como se decía en términos simples, en un buque mercante, ¿no?, a navegar por X mares. Y Grau, en esa navegación, que dura prácticamente 10 años, con los intermedios de las estadas en puerto, como es natural, él ahí se hizo hombre y ahí se formó. O sea, la escuela de él fue la marina mercante, y que era un medio difícil, pues la marina mercante, bien sabemos, y más en ese tiempo, era un medio más bien áspero, con gente difícil. Muchas veces iba gente en vías de corrección, ¿no?, de conducta, o sea, no era un ambiente apacible, ¿no? Y ahí se hizo él. Miguel no había dejado la infancia cuando ya trabajaba como ayudante en alta mar. El velero era pequeño. Su equipo estaba integrado por apenas 8 personas. Miguel estaba todo el día ajetreado. Así fue un niño ensimismado, si se quiere, algo triste, pero no tuvo tiempo para pensar mucho, tampoco para resentirse con los demás. Estaba siempre ocupado, atento a las más diversas operaciones marinas que lo requerían. Está 22 meses a bordo del Oregon, es un ballenero de esta zona de Nantucket, tiene 12 años, es realmente un niño aún. Y de hecho, el diario del buque no lo menciona. O sea,
gracias a la ayuda de algunos amigos, pude encontrar el diario del buque, los archivos de la ballenería de Estados Unidos. Y no se le menciona, ¿no? Pero era lo usual tampoco, no mencionar pues a un niño, ¿no? No es el asunto pues como en la película ahora de que se aprieta un gatillo y sale el arpón, ¿no? Ahí la gente bajaba en botes, el arpón era abrazo, los animales sufrirían muchísimo antes de morir y él también tenía que ver eso. Y luego llevarlos al lado del buque para faenarlos, ¿no? Todo eso tiene que haberlo impactado. El mar le dio gran intensidad. Era solitario, pero conoció el océano cuando el resto de niños aún no dejan la falda de su madre.